Muchos hombres creen que para hacerse ricos necesitan ganar millones desde el inicio, tener una gran empresa o recibir una herencia. Creen que su salario los condena a una vida limitada, a simplemente sobrevivir, pero están profundamente equivocados. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la riqueza no se construye con grandes sumas, sino con grandes decisiones. No es lo que ganas, es lo que haces con lo que ganas. Cada peso que pasa por tus manos es una oportunidad para liberarte o para encadenarte. La mayoría lo desperdicia en placeres rápidos, y luego se pregunta por qué no avanza. Pero tú puedes ser diferente. Puedes transformar tu salario en una herramienta de libertad. No importa cuánto ganes, importa cuánto conservas, cómo lo multiplicas y con qué mentalidad lo haces. Porque la riqueza es una consecuencia de la disciplina, no de la suerte. Y si aprendes a usar bien lo que ya tienes, pronto tendrás mucho más. Tu salario no es una condena, es tu primera semilla. Y si la cuidas con inteligencia, constancia y visión, crecerá y cambiará tu vida. La primera forma de hacerte rico con tu salario es entender que tu dinero no debe vivir contigo, debe trabajar para ti. Y esto comienza con un principio innegociable: págate a ti mismo primero. Antes de pagar cuentas, antes de gastar en comida, antes de darte cualquier gusto, destina al menos el 10% de tu ingreso para ti, para tu futuro, para tu libertad. No para gastarlo, sino para invertirlo. La mayoría comete el error de esperar a ver cuánto sobra al final del mes para ahorrar, pero al final nunca sobra nada, porque el dinero que no tiene un propósito claro encuentra una forma de desaparecer. Por eso, debes automatizar tu riqueza, convertir el ahorro en una orden, no en una opción. Cuando te pagas a ti mismo primero, no solo estás construyendo riqueza, estás construyendo carácter. Estás entrenando tu mente para vivir con menos de lo que ganas, y eso te libera. Porque quien puede vivir con menos tiene poder. Poder de elección, poder de invertir, poder de decidir sin depender. No importa si al principio es solo el 5% o incluso el 1%. Lo importante es empezar. Lo importante es que ese porcentaje no se toca, no se negocia, no se presta. Ese dinero es tuyo, pero para tu yo del futuro. Y cuanto antes lo entiendas, más pronto cambiarás tu realidad financiera. Ahora bien, hay quienes dicen: es que apenas me alcanza para vivir, ¿cómo voy a ahorrar? Y esa mentalidad es el verdadero problema, porque si no puedes ahorrar con poco, tampoco lo harás con mucho. El problema no es la cantidad, es la costumbre. Y toda costumbre se entrena. No necesitas ingresos gigantes para empezar a construir libertad. Necesitas intención. Necesitas constancia. Necesitas tratar tu dinero como una herramienta, no como un premio. Porque si cada vez que cobras crees que te lo mereces todo, lo perderás todo. Pero si cada vez que cobras decides apartar una parte para tu crecimiento, ese simple hábito repetido durante años te hará rico. Piénsalo así: el hombre promedio gasta primero y se preocupa después. El hombre que prospera piensa antes y decide con estrategia. El primero actúa desde la emoción, el segundo desde la visión. Y esa diferencia de enfoque crea una diferencia de destino. Porque el que tiene visión construye en secreto lo que un día será evidente. Mientras todos viven para impresionar hoy, él vive para ser libre mañana. Y esa libertad comienza con una acción tan simple como automática: reservar una parte de tu ingreso antes que nada, sin importar lo que pase, sin importar si el mes es difícil, porque esa constancia silenciosa, sin aplausos, te está llevando a un lugar donde la mayoría jamás llegará. Al principio puede parecer insignificante, pero con el tiempo, ese 10% crecerá, se convertirá en tu capital semilla, en tu fondo de inversión, en tu pasaporte a una vida más libre. No subestimes el poder de lo pequeño cuando es constante. Así como una gota perfora la piedra no por su fuerza, sino por su persistencia, así tus ahorros, si son inquebrantables, abrirán caminos que hoy ni imaginas. Y todo empieza con una decisión: pagarte a ti primero, porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Y si tú no eres tu prioridad, ¿quién lo será? La segunda forma de hacerte rico con tu salario es convertirte en un maestro del presupuesto. Y no me refiero a llevar un control aburrido con hojas de cálculo interminables. Me refiero a entender que cada peso que ganas debe tener una misión específica. Si tu dinero no tiene un plan, alguien más lo tendrá por ti. Y créeme, el mundo está lleno de empresas, anuncios y algoritmos diseñados para tomar ese dinero de tus manos lo más rápido posible. Si no te anticipas, te manipulan. Si no diseñas un camino para tu dinero desaparecerá siguiendo el camino de otros. Hacer un presupuesto no es un castigo, es un mapa hacia tu libertad. Es como decirle a cada parte de tu ingreso: tú vas a educación, tú vas a inversión, tú a diversión, tú al ahorro. Porque el problema no es gastar. El problema es gastar sin saber por qué.
Cuando tú decides cada gasto con intención, tu dinero empieza a obedecerte. Y eso es poder, porque la mayoría de los hombres gana y gasta en automático, como si sus necesidades fueran urgencias, como si cada deseo mereciera ser satisfecho. Pero tú no estás aquí para seguir ese juego, tú estás aquí para dominarlo. Hay una regla simple que enseño a quienes quieren volverse financieramente fuertes: gasta menos de lo que ganas y sé brutalmente honesto contigo. Vive por debajo de tus posibilidades, no por encima de ellas. No necesitas el último celular, ni ropa de marca, ni comidas fuera cada semana. Lo que necesitas es conciencia, prioridades, porque cada gasto que haces hoy te está alejando o acercando a la vida que realmente quieres. ¿De verdad vale la pena hipotecar tu futuro por un antojo momentáneo? ¿De verdad necesitas impresionar a personas que no van a construir tu riqueza contigo? La gente rica piensa en función de retornos, no de recompensas. Antes de comprar, se pregunta: ¿esto me hace más libre o más dependiente? ¿Esto me da poder o solo placer temporal? Y cuando ese filtro se vuelve parte de ti, empiezas a ver tu salario con otros ojos. Ya no lo ves como un premio que puedes derrochar, sino como un recurso estratégico que, si lo manejas bien, puede multiplicarse. Porque la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cómo lo usas. Un hombre que gana poco, pero administra con maestría, puede superar a uno que gana mucho y gasta sin control. El primero construye, el segundo se sabotea. Y aquí va un punto crucial: tu presupuesto debe incluir inversión en ti. Porque no se trata de recortar hasta vivir en miseria, se trata de redirigir hacia lo que te hace crecer. Si te sobra algo, no lo malgastes en lo primero que te entretenga. Úsalo para aprender, para desarrollar habilidades, para empezar un pequeño negocio, para adquirir herramientas que mejoren tu productividad, porque cada peso que colocas en tu desarrollo vuelve a ti multiplicado. El conocimiento es el único activo que jamás se devalúa, y cuanto más sepas, más podrás ganar. Por eso, dentro de tu presupuesto debe haber un espacio fijo para tu crecimiento personal y profesional. No necesitas ser contador ni financiero, solo necesitas ser intencional. Anota tus ingresos, define tus prioridades, pon límites claros y revisa tus números cada semana. Haz de tu presupuesto una herramienta viva, dinámica, tu mapa de guerra, porque cuando sabes exactamente a dónde va tu dinero, comienzas a sentirte en control. Y ese control se traduce en seguridad, en avance, en libertad. No se trata de controlar cada centavo por miedo, sino de dirigir cada centavo con visión. Esa es la mentalidad que te saca del montón. Esa es la mentalidad que te hará rico incluso con un salario modesto. Porque no se trata de cuánto ganas, se trata de que también lo dominas. Y si aprendes a dominar tu presupuesto, estás aprendiendo a dominar tu vida. La tercera forma de hacerte rico con tu salario es invertir una parte de él, incluso si crees que es poco. Porque lo que te hace crecer no es la cantidad que inviertes, sino el hábito de invertir. La mayoría de las personas cree que invertir es para millonarios, para quienes ya tienen una fortuna, para los que pueden arriesgar. Pero eso es una mentira que el sistema quiere que sigas creyendo. La verdad es que te vuelves millonario porque aprendes a invertir desde antes. Porque aunque tu salario sea modesto, tú eliges actuar como alguien que ya está construyendo riqueza. Y esa mentalidad, llevada a la práctica con constancia, es imparable. Hoy, con el conocimiento y la tecnología a tu alcance, no tienes excusas para quedarte afuera. Puedes invertir desde montos muy pequeños en activos que generan rendimiento. CETES, fondos indexados, instrumentos de renta fija, criptomonedas responsables, bienes digitales, negocios pequeños. Las posibilidades son reales. El secreto está en entender esto. Si hoy gastas 500 pesos en comida rápida, ese dinero muere contigo. Pero si esos mismos 500 pesos los colocas en una inversión inteligente, no solo conserva su valor, lo multiplicas. Porque el dinero, cuando se invierte bien, trabaja por ti incluso mientras duermes. Y eso es lo que hace la diferencia con el tiempo. La mayoría cambia tiempo por dinero. Trabajan más horas, buscan más empleos, desgastan su cuerpo y su mente a cambio de monedas. Pero el que invierte, cambia dinero por libertad, aunque sea lento, aunque al principio parezca poco. Un hombre que invierte de forma constante durante 10 años puede terminar con más riqueza que uno que gana mucho pero no invierte nada, porque no se trata de velocidad. Se trata de dirección. Y cuando tú decides que una parte de cada ingreso será invertida, pase lo que pase, estás estableciendo una estrategia de crecimiento real. Estás sembrando tu árbol financiero. Invertir también cambia tu identidad, porque ya no eres solo un trabajador. Te conviertes en constructor, en creador, en estratega. Comienzas a ver cada peso no como algo que te alcanza o no, sino como una semilla con potencial.
Y cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Ya no compras por impulso, ya no gastas para llenar vacíos. Inviertes para tener opciones, para dejar de vivir al límite, para dejar de depender de un solo ingreso. Esa es la verdadera independencia. Y esa independencia empieza cuando decides que tu dinero tiene que crecer, no solo circular. Una regla que nunca falla es esta: invierte al menos el 10% de tu salario cada mes. Aunque parezca poco, aunque no veas resultados inmediatos. El poder del interés compuesto no está en lo espectacular, está en lo invisible. Nadie lo nota al principio. Pero con el tiempo ese dinero acumulado e invertido se convierte en un capital que puede abrirte las puertas a lo que hoy te parece imposible. El coche, el terreno, el negocio, la jubilación anticipada. Todo eso empieza por respetar ese 10% y no tocarlo, y reinvertirlo, y protegerlo como si tu vida dependiera de él, porque depende de él. Deja de pensar que tu salario es pequeño. Empieza a pensar que tu disciplina es grande, porque es tu disciplina la que transformará ese ingreso en abundancia. Cada vez que inviertes en lugar de gastar, estás eligiendo riqueza sobre impulso. Y esa elección, repetida con consistencia, no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia quién eres, cambia tu manera de ver el mundo. Te convierte en un hombre con visión, con control, con poder. Y ese tipo de hombre, tarde o temprano, alcanza la libertad financiera, no por suerte, por estrategia, por convicción, por decisión. La cuarta forma de hacerte rico con tu salario es desarrollar una mentalidad de expansión, no de limitación. Y eso significa algo muy claro. No puedes quedarte solo con un ingreso. No puedes depender únicamente de tu sueldo mensual. Porque por muy disciplinado que seas, por mucho que ahorres, presupuestes e inviertas, si tu fuente de ingreso es única, tu libertad siempre será frágil. Un cambio en la economía, un despido, una crisis personal, y todo lo que construiste puede tambalearse. Por eso, si quieres hacerte rico con tu salario, debes usarlo como plataforma, no como techo. Como impulso, no como cárcel. Tu sueldo debe financiar tu crecimiento, pero no definir tu destino. En el momento en que empiezas a pensar así, todo cambia, porque ya no ves tu salario como tu única esperanza, sino como un recurso que puede alimentar otras fuentes. ¿Tienes una habilidad? Monetízala. ¿Tienes tiempo libre? Úsalo para construir algo propio. ¿Te apasiona un tema? Crea contenido, da clases, asesora. Hoy, con Internet y las herramientas que existen, es más posible que nunca crear ingresos adicionales desde casa, desde el celular, desde un espacio pequeño, pero con gran enfoque. Y si cada mes destinas una parte de tu salario para alimentar esa fuente alterna, estás creando tu red de seguridad. Estás construyendo un trampolín financiero que, con el tiempo, puede liberarte por completo. Este es también un buen momento para recordarte algo importante. Si este contenido te está ayudando, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de mentalidad, de estrategia, de libertad real. Y quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál sería el primer ingreso extra que te gustaría construir usando lo que ya sabes o haces bien? Escríbelo con claridad, porque lo que nombras con intención empieza a tomar forma. Volviendo a nuestro camino, una verdad fundamental es esta: no hay riqueza sin creación. Ahorrar y presupuestar son vitales, pero no suficientes. Para volverte verdaderamente próspero necesitas producir más valor. Y ese valor puede venir de un producto, un servicio, una idea, una habilidad, pero tiene que venir de ti, de tu mente, de tu acción, porque el dinero, en última instancia, es un reflejo del valor que aportas. Y cuanto más valor entregues en más canales a más personas, más dinero fluye hacia ti. No como magia, sino como resultado lógico de una estrategia bien ejecutada. Por eso, cada vez que recibas tu salario, no lo veas como el fin del camino. Velo como capital semilla. Una parte para ti, una parte para invertir y una parte para construir tu segunda fuente. No necesitas miles de pesos para comenzar, necesitas creatividad, constancia y un sentido de urgencia, porque cuanto antes empieces, más fuerte será tu base cuando lleguen los golpes inevitables de la vida. No se trata de tener todo claro desde el inicio, se trata de tener el coraje de comenzar, aunque sea pequeño, aunque sea lento. El verdadero poder está en el momentum, en esa energía que se genera cuando te mueves con intención. El 90% de las personas vive diciendo, no tengo tiempo, no sé cómo, quizás el próximo año. Pero tú no estás aquí para ser parte de ese porcentaje. Tú estás aquí para expandir, para demostrarte que eres capaz de crear más, sin renunciar a tu empleo, sin volverte esclavo del caos, solo con enfoque, con estrategia, con el compromiso inquebrantable de no depender jamás de una sola fuente, porque quien solo tiene una entrada, está a una decisión ajena de perderlo todo. Pero quien construye múltiples entradas empieza a jugar en otro nivel, el nivel de los que no piden permiso, el nivel de los que controlan su destino.
El nivel de los que, aunque empiecen con poco, terminan teniendo mucho. Porque no se detuvieron, porque no se conformaron, porque usaron su salario como el primer peldaño, no como la última esperanza. La quinta forma de hacerte rico con tu salario es sencilla de entender, pero difícil de ejecutar. Elimina los gastos invisibles. Sí, esos pequeños pagos, suscripciones innecesarias, antojos diarios, intereses por no pagar a tiempo, compras por impulso, que parecen inofensivos, pero que están drenando tu libertad sin que lo notes. Hay hombres que ganan bien, que ahorran, que incluso invierten, pero nunca prosperan como deberían. ¿Por qué? Porque su dinero se escapa por las rendijas de la inconsciencia. Porque están siendo saboteados por su propia falta de atención. Porque siguen alimentando hábitos que destruyen en silencio. Tu riqueza no solo se construye por lo que ganas, se protege por lo que no pierdes. Y si quieres construir un futuro sólido con tu salario, necesitas hacer una auditoría personal. Abrir tu estado de cuenta, revisar tus suscripciones, analizar tus patrones de gasto y preguntarte con brutal honestidad, ¿esto es necesario? ¿Esto me acerca a mi visión o solo me entretiene momentáneamente? La mayoría no lo hace porque prefiere no ver, porque ver la verdad incomoda. Pero tú no estás aquí para sentirte cómodo. Estás aquí para tomar control. Elimina lo que no te suma. Cancela esa suscripción que ni usas. Deja de pagar intereses por no organizarte. Lleva comida de casa si eso significa liberar dinero para tus metas. No se trata de vivir en austeridad extrema. Se trata de asumir que cada peso mal gastado es una hora más que tendrás que seguir trabajando por obligación, en lugar de hacerlo por elección. Y cuando entiendes esto, empiezas a valorar tu tiempo de otra forma. Porque cada gasto inútil no solo afecta tu bolsillo, también sabotea tu libertad. Y no, esto no significa que no puedas darte gustos. Pero los gustos deben ser elecciones conscientes, no respuestas automáticas al estrés o a la rutina. Un gusto bien elegido puede recargarte, motivarte, pero un gasto compulsivo te entierra. Y la diferencia está en la intención. Aprende a premiarte cuando realmente lo mereces, no cada vez que estás aburrido o ansioso. Esa es la diferencia entre el placer momentáneo y el orgullo duradero. Entre el que consume como anestesia y el que consume con estrategia. Este es el tipo de decisión que el 90% de las personas no toma, porque prefieren seguir viviendo con la falsa sensación de que no alcanza, en lugar de mirar en qué están tirando su propio potencial. Tú puedes cambiar eso hoy, solo necesitas disciplina y claridad. Haz una lista de tus gastos innecesarios, resta, ajusta, elimina y redirige ese dinero hacia lo que sí importa, tu inversión, tu crecimiento, tu independencia. Verás cómo en cuestión de meses ese pequeño dinero que parecía inofensivo se transforma en capital acumulado, en tranquilidad, en poder. Cada peso que conservas conscientemente es una victoria, porque es un peso que no se diluye, que no se pierde, que no se desperdicia en banalidades. Y cuando acumulas muchas de esas pequeñas victorias, tu vida cambia. No por un golpe de suerte, sino por tu capacidad de cerrar fugas, de proteger tu esfuerzo, de blindar tu avance. Así se construye la riqueza. No solo generando más, sino dejando de perder lo que ya tienes. Porque la abundancia no empieza cuando ganas más. Empieza cuando dejas de vivir como si ya lo tuvieras todo. La verdadera abundancia es saber esperar, es saber administrar, es saber decir no cuando todos dicen sí. Y si puedes hacer eso, entonces ya estás jugando en otra liga. La liga de los hombres que controlan, no los que son controlados. La liga de los que serán ricos porque decidieron dejar de tirar su dinero como si no valiera. Porque hoy saben que cada peso cuenta. Porque hoy saben que cada peso invertido en conciencia vale por 1000 en caos. La sexta forma de hacerte rico con tu salario es invertir una parte constante de él en tu educación financiera. Y no hablo solo de ir a la universidad ni de tomar cursos caros. Hablo de construir una mente que entiende el juego del dinero, porque mientras sigas trabajando duro pero pensando como pobre, jamás saldrás del ciclo. La verdadera riqueza empieza en la cabeza. Comienza cuando dejas de ver el dinero como un problema y empiezas a verlo como una herramienta. Una herramienta poderosa pero neutral. El dinero no te hace bueno ni malo, solo amplifica lo que ya eres. Por eso, si no te educas financieramente, puedes ganar mucho y aún así perderlo todo. El sistema no quiere que sepas esto. Quiere que te endeudes, que gastes sin pensar, que compres lo que no necesitas para impresionar a quienes no les importas. Quiere que sigas siendo un consumidor crónico, no un creador consciente. Pero tú ya despertaste. Tú ya sabes que necesitas algo más que trabajar duro. Necesitas entender cómo funciona el dinero, qué lo hace crecer, qué lo protege, qué lo debilita.
Necesitas convertirte en alguien que domina sus finanzas con frialdad, con estrategia, con visión, y eso solo se logra educándote cada día. Lee libros, escucha podcasts, ve videos que sumen. Rodéate de personas que hablen de inversión, de ahorro, de libertad financiera. Pregunta, investiga, aprende. Porque cada minuto que dedicas a entender este mundo es una semilla que mañana puede salvarte de la ignorancia que arruina imperios. No necesitas volverte experto en economía global ni entender todos los términos de Wall Street. Solo necesitas lo esencial. Cómo manejar tus ingresos, cómo evitar deudas tóxicas, cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, cómo detectar oportunidades, cómo proteger tu capital. Y eso, hoy, está al alcance de cualquiera que tenga voluntad. Pero hay algo más profundo. Cuando te educas financieramente, cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que lucha por llegar a fin de mes y te conviertes en alguien que construye un futuro sin depender de nadie. Dejas de ser una pieza del sistema y pasas a ser el arquitecto de tu vida. Y eso, mi amigo, es libertad, porque el conocimiento te da opciones. Y las opciones son la base de una vida próspera. Cuando no sabes, te resignas. Cuando sabes, eliges. Una parte fija de tu salario debería estar destinada a libros, mentorías, talleres, experiencias que te eleven. Tal vez hoy ese 5% no parezca mucho, pero si en los próximos 12 meses dedicas esa fracción a nutrir tu mente, tus resultados se multiplicarán de forma exponencial, porque no es magia, es preparación, es perspectiva, es la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven límites. Y eso solo lo logra el que ha entrenado su visión. Muchos hombres trabajan 10, 12, 14 horas diarias, pero no dedican ni una hora a aprender sobre el juego que están jugando. No saben cómo funciona el crédito, no entienden cómo calcular un rendimiento, no diferencian entre un gasto y una inversión. Viven repitiendo patrones familiares, copiando errores de sus padres, atrapados en el mismo ciclo generación tras generación. Pero tú puedes romperlo, tú puedes ser el primero, el que cambió la historia de su apellido. El que dejó de vivir para sobrevivir y empezó a vivir con intención. Tu salario puede comprarte entretenimiento o conocimiento, comida rápida o sabiduría duradera, lo urgente o lo importante. Y tú eliges. Siempre estás eligiendo. Cada peso que gastas habla de tus prioridades. Así que empieza a hablar con claridad. Di con tus actos: mi libertad vale más que mi comodidad. Y luego actúa como ese hombre. Porque una mente rica siempre termina construyendo una vida rica, no al revés. Todo comienza con lo que decides aprender, y si eliges aprender lo que el 90% ignora, pronto vivirás como el 10% que disfruta lo que los demás solo sueñan. La séptima forma de hacerte rico con tu salario es construir una relación emocional sana con el dinero. Porque no importa cuánto ganes o qué tan buenas estrategias sigas, si en el fondo te sientes culpable por tener dinero, si inconscientemente crees que la riqueza es algo sucio, si piensas que ahorrar te vuelve tacaño o que invertir es solo para los ricos, entonces vas a sabotearte. Vas a tomar decisiones que te mantendrán justo por debajo de tu potencial, porque tu mente no permitirá que conserves algo que no crees que mereces. Por eso, si realmente quieres avanzar, necesitas reeducar tu corazón. No solo tu bolsillo, no solo tu mente, tu historia emocional con el dinero también debe sanarse. Muchos hombres fueron criados con frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas, mejor pobre pero honrado. Y aunque en la superficie parezcan frases inofensivas, en el fondo programan una mentalidad de escasez, de miedo, de culpa. Una mentalidad que te hace ver el dinero como un enemigo en lugar de una herramienta. Y si tú ves el dinero como algo malo, ¿cómo esperas atraerlo, cuidarlo, multiplicarlo? No puedes. Porque el rechazo interno siempre será más fuerte que el deseo externo. Por eso necesitas cuestionar cada una de esas ideas heredadas. Preguntarte si realmente son tuyas o si solo las repetiste sin darte cuenta. Empieza a ver el dinero como lo que realmente es: energía concentrada, una representación de valor entregado, una herramienta que en manos correctas transforma vidas. No tiene moral, no es bueno ni malo, solo potencia lo que ya está dentro de ti. Si eres generoso, con dinero lo serás más. Si eres responsable, con dinero tendrás mayor impacto. Si eres ambicioso con propósito, el dinero te dará alcance. No le temas, no lo endioses, solo entiéndelo, manéjalo y úsalo al servicio de una visión más grande. Pero también aprende a disfrutarlo sin culpa, porque la riqueza no es solo ahorro e inversión, también es calidad de vida. También es permitirte, de vez en cuando, vivir experiencias que te inspiren, que te recarguen, un viaje, una cena especial,
una herramienta que te eleve. No todo gasto es pérdida si está alineado con tu bienestar integral. El problema no es disfrutar, el problema es hacerlo sin conciencia. Cuando tu relación con el dinero es sana, sabes cuándo gastar, cuándo guardar, cuándo expandirte y cuándo esperar. No actúas desde el vacío, sino desde el equilibrio. Haz este ejercicio. Escribe qué piensas sobre el dinero, qué frases escuchabas de niño, qué sientes cuando cobras, qué sientes cuando pagas, qué crees que mereces económicamente. Y luego, respóndete con tu nueva visión. ¿Esas ideas te están sirviendo o te están deteniendo? Porque si no sanas esas raíces, tus frutos siempre estarán limitados. Puedes tener la mejor estrategia financiera del mundo, pero si tu mente sigue boicoteando tu avance con creencias de escasez, el dinero se te escurrirá como agua entre los dedos. Este es el trabajo que pocos hacen, porque no se ve, porque es interno, porque requiere introspección, no solo acción, pero es el trabajo que más resultados te dará, porque cuando tu corazón está en paz con el dinero, dejas de sabotear tu crecimiento, dejas de gastar para llenar vacíos, dejas de rechazar oportunidades por miedo, y empiezas a atraer más, a conservar más, a multiplicar más, sin ansiedad, sin culpa, sin autoengaño. Solo desde una base firme, madura, estable, esa es la verdadera riqueza. Y si trabajas en tu mentalidad, tu cuenta bancaria empezará a reflejar el nuevo nivel que estás habitando por dentro, porque todo cambio real comienza en lo invisible y luego se manifiesta en lo tangible. La octava forma de hacerte rico con tu salario es entender que el dinero no crece con velocidad, crece con sistema. Y un sistema no es una acción puntual, es un conjunto de hábitos que se repiten con precisión. La mayoría de los hombres quiere resultados rápidos, gratificación inmediata, riqueza express, pero esa mentalidad es lo que los mantiene pobres. Porque confunden movimiento con progreso, confunden emoción con estrategia. Y así se la pasan cambiando de ideas, probando cosas, abandonando procesos. Viven atrapados en ciclos de entusiasmo fugaz y frustración duradera. Pero la riqueza, la real, la que permanece, no nace del entusiasmo, nace del compromiso. Por eso necesitas construir tu propio sistema financiero personal, un conjunto de reglas no negociables que sigas cada mes, sin importar si estás motivado o no. Por ejemplo, el 10% se ahorra siempre, no gasto más del 5% en entretenimiento, pago todas mis deudas antes del día 10, invierto mínimo 500 pesos en mí cada mes. Esas reglas, aunque parezcan rígidas, te liberan, porque eliminan la improvisación, porque te dan claridad, porque convierten tu economía personal en una estructura firme, predecible, escalable. Y ese orden a largo plazo te lleva a lugares que el caos jamás podrá alcanzar. Piensa en esto. Una persona que sigue un sistema de ahorro e inversión básico, aunque gane poco, puede tener más dinero en 5 años que alguien que gana el triple pero no tiene sistema. Porque el primero repite con disciplina. El segundo vive reaccionando. Y la reacción no construye riqueza, solo parches temporales. Tú no puedes darte el lujo de vivir a base de parches. Tú necesitas cimientos, tú necesitas estructura, tú necesitas un sistema que trabaje por ti, incluso cuando tú estés cansado, triste o desmotivado. Uno de los grandes errores del hombre promedio es que solo se enfoca en cuánto gana, pero nunca se pregunta, ¿cuál es mi sistema para crecer? No sabe cuánto gasta al mes, no sabe en qué se le va el dinero, no sabe cuánto tiene en total, y ese desconocimiento es peligroso, porque no puedes mejorar lo que no mides, no puedes optimizar lo que no entiendes. Así que el primer paso es registrar todo, saber cuánto entra, cuánto sale, y a dónde se va cada peso, no para obsesionarte, sino para tomar control. Porque cuando tú sabes exactamente qué pasa con tu dinero, puedes tomar decisiones que te eleven. No te quedarás adivinando, estarás liderando. A partir de ahí, construye rutinas financieras. Elige un día al mes para revisar tus metas, tus inversiones, tus gastos. Crea un calendario para tus pagos. Automatiza tu ahorro. Divide tus cuentas si es necesario. Usa herramientas que te faciliten el seguimiento. No necesitas ser experto en Excel ni tener una app mágica. Solo necesitas consistencia. Una hoja, un cuaderno, una agenda, lo que sea, pero úsalo. Porque si no sistematizas te desgastas, y si te desgastas tarde o temprano te saboteas. Los grandes resultados no nacen de grandes momentos, nacen de sistemas simples, ejecutados sin falta durante años. Ese es el secreto que nadie quiere aceptar, porque no suena emocionante, pero es la verdad. Y si tú la aceptas y la pones en práctica, tu salario, por modesto que sea, se convertirá en una máquina de crecimiento, porque lo importante no es lo que ganas, es lo que haces cada vez que ganas.
Y si cada mes repites un sistema sólido, tu futuro está asegurado. No porque la vida sea fácil, sino porque tú fuiste constante. Porque tú fuiste predecible en un mundo lleno de improvisación. Y en esa previsibilidad, construiste algo que la mayoría nunca tendrá: estabilidad, poder y finalmente, libertad. La novena forma de hacerte rico con tu salario es transformar tu tiempo libre en capital productivo. No hablo de trabajar más horas, sino de entender que el tiempo, cuando no es invertido con inteligencia, se convierte en deuda. La mayoría de las personas usa su tiempo libre para escapar. Redes sociales, televisión, videojuegos, conversaciones vacías, entretenimiento sin fin. Y mientras distraen su mente, sus oportunidades se oxidan. No se dan cuenta de que ese tiempo desperdiciado hoy es el dinero perdido de mañana. Porque el tiempo es el activo más valioso que tienes. Es limitado, es irrecuperable y es absolutamente determinante para tu libertad financiera. Si cada semana dedicaras solo unas pocas horas a desarrollar una habilidad nueva, a estudiar un modelo de inversión, a planear tu próximo proyecto o incluso a optimizar tus finanzas, en un año tu vida se vería irreconocible. Pero la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque están condicionados a buscar gratificación inmediata. Porque el ocio los consume. Porque se dicen a sí mismos: es solo una serie, es solo un descanso, es solo por hoy. Y ese solo por hoy se convierte en una vida desperdiciada. Tú no puedes permitirte eso. Si quieres hacerte rico, necesitas honrar tu tiempo. Defenderlo como defenderías tu cuenta bancaria, porque tu tiempo es el origen de tu riqueza. Empieza por observar tu semana. Haz un inventario de tu tiempo. ¿Cuántas horas se van en cosas que no te construyen? ¿Cuánto de tu energía está siendo drenada por hábitos que no te acercan a tus metas? No se trata de vivir como un robot. Se trata de vivir con intención. Si tienes 2 horas libres al día, ese tiempo puede convertirse en una segunda fuente de ingresos, en una inversión bien pensada, en un negocio digital, en un libro leído que te cambie la perspectiva. Cada hora bien utilizada es un escalón hacia tu independencia. Cada hora desperdiciada es una cadena más en tu cuello. Tu salario puede financiar tus ideas, pero tus ideas necesitan tiempo para nacer. No sacrifiques lo que puedes llegar a ser por el placer temporal de la distracción. Si estás cansado, duerme. Si estás estresado, medita o haz ejercicio. Pero no uses el cansancio como excusa para vivir en automático. No uses el estrés como argumento para perder el enfoque. Hay hombres que, con jornadas completas y familias que atender, han construido imperios en sus ratos libres. No porque tuvieran más facilidades, sino porque tenían más hambre, porque convirtieron cada momento libre en una oportunidad, no en un escape. Aquí está la clave. Haz que tu tiempo libre trabaje para ti. No todos los días serán iguales, y está bien. Pero si creas la regla de que al menos una parte de cada semana debe ser dedicada a crear, crecer o invertir, estás cambiando tu narrativa. Estás saliendo del 90% que se conforma con vivir para trabajar y entrando al 10% que trabaja para dejar de vivir esclavizado. Puedes construir una fuente de ingresos extra con tu tiempo. Puedes convertir tu pasión en producto. Puedes aprender a invertir bien desde tu sala, sin moverte de tu casa. Todo está al alcance. Lo único que necesitas es enfoque, porque el enfoque transforma minutos en resultados. El enfoque convierte lo pequeño en poderoso. El enfoque, repetido semana tras semana, es lo que cambia la trayectoria de una vida entera. No se trata de ser el más inteligente ni el más preparado, se trata de ser el más comprometido, el que cada día da un paso, el que cada semana siembra algo, el que cada mes mide su avance. Ese hombre tarde o temprano se vuelve libre, se vuelve rico, porque no vendió su tiempo, lo invirtió. Y eso marca toda la diferencia. La 10ª forma de hacerte rico con tu salario y la más poderosa de todas es definir con absoluta claridad para qué quieres ser rico. Porque sin propósito, toda estrategia pierde sentido. Sin un porqué profundo, el cómo se vuelve confuso. Muchos hombres quieren dinero, pero no saben para qué. Solo repiten frases vacías como quiero tener más, quiero vivir bien, quiero dejar de preocuparme. Pero eso no es suficiente. Eso no te va a sostener cuando lleguen los sacrificios. No te va a mantener firme cuando tengas que decir no a una compra impulsiva. No te va a inspirar cuando los resultados tarden en llegar. Si no tienes una razón poderosa para construir riqueza, te perderás en el camino. Te traicionarás. Y volverás al mismo punto donde empezaste. Tienes que preguntarte con brutal honestidad, ¿por qué quiero libertad financiera? ¿Para proteger a mi familia? ¿Para viajar por el mundo? ¿Para dejar de depender de un jefe? ¿Para retirarme joven? ¿Para tener tiempo y presencia para mis hijos? ¿Para demostrarme que soy capaz de romper con el ciclo de escasez de mi familia?
para tener la tranquilidad de que pase lo que pase, estaré bien. Sea cual sea tu razón, debe dolerte, debe emocionarte, debe ser más grande que cualquier excusa. Porque cuando tienes un porqué ardiente, ya no necesitas motivación, necesitas dirección. Muchos hombres piensan que el dinero es el objetivo, pero el dinero nunca es el fin. Es el medio, es el vehículo. Lo que realmente deseas es lo que ese dinero te permite vivir, elegir, ser. Tú no quieres billetes, tú quieres libertad, tiempo, dignidad, impacto, paz. Y cuando eso se vuelve claro, entonces cada peso que ganas se convierte en un ladrillo de ese propósito. Entonces tu salario deja de ser una obligación y se convierte en un aliado, en una palanca, en un recurso que alimenta tu visión, no que te amarra al presente. Por eso, el verdadero camino hacia la riqueza no se recorre con velocidad, sino con sentido. Cuando tú sabes exactamente hacia dónde vas, cada decisión financiera se vuelve fácil. Ya no hay que pensar tanto, ya no dudas. Ya no te preguntas, ¿puedo gastar esto? Sino, ¿esto me acerca o me aleja? Ya no caes en tentaciones, porque lo que deseas profundamente es más grande que cualquier antojo temporal. Ya no te importa si otros te critican por ser disciplinado, porque tú estás construyendo algo que ellos ni siquiera imaginan. Estás construyendo una vida con intención. Y aquí está la gran verdad. El hombre que se enriquece sin propósito termina vacío. Por eso ves tantos ricos miserables. Por eso hay gente que lo tiene todo y aún así no tiene nada. Porque no hay riqueza externa que compense un vacío interno. Tú estás aquí para hacer algo distinto, para crecer por dentro y por fuera, para que cada billete que ganes represente una decisión coherente con tu visión, para que tu riqueza sea una expresión de quién eres, no una máscara que esconde quién no te atreviste a ser. Así que define tu propósito. Escríbelo. Léelo todos los días. Recuérdalo cada vez que te sientas tentado a rendirte, porque cuando sabes por qué haces lo que haces, el cómo se vuelve inevitable. No necesitas suerte, no necesitas talento sobrenatural, solo necesitas persistencia guiada por propósito. Y si tu propósito es real, profundo, honesto, ningún obstáculo podrá frenarte. Te harás rico no solo por lo que sabes, ni por lo que haces, sino por lo que representas, por lo que encarnas, por lo que ya decidiste ser, y esa decisión, sostenida con convicción, te llevará a una riqueza que trasciende el dinero. Una riqueza completa, una vida vivida en tus propios términos. Esa es la verdadera victoria, y está al alcance de tus manos si tú decides alcanzarla. Hoy, no mañana. No cuando todo sea perfecto, hoy. Porque todo empieza con una decisión, la decisión de nunca más vivir sin propósito, la decisión de ser libre, la decisión de hacerte rico con intención. Muchos hombres creen que las palabras se las lleva el viento, que lo que dicen no tiene consecuencias reales. Piensan que hablar es un desahogo sin peso, un simple reflejo de lo que sienten en el momento. Pero esa es una de las creencias más peligrosas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cada palabra que pronuncia es una herramienta. Puede construir confianza o destruirla, puede abrir puertas o cerrarlas, puede elevarlo o hundirlo. Lo que dice crea percepciones en los demás y, más importante aún, construye o destruye su propia reputación. Una sola frase equivocada puede borrar años de esfuerzo, y una palabra correcta puede generar oportunidades que nunca imaginó. El éxito no solo se mide en lo que hace, también en lo que sabe callar. Por eso hay cosas que jamás debe decir, porque al hacerlo se debilita, pierde credibilidad y se encierra en la mediocridad. Si quiere respeto, influencia y éxito verdadero, debe aprender a controlar su lenguaje, porque un hombre disciplinado no solo gobierna sus acciones, gobierna también sus palabras. La mayoría de los hombres subestima el poder de las palabras. Hablan sin pensar, reaccionan desde la emoción del momento, se desahogan con frases que creen inofensivas y después no entienden por qué pierden respeto, confianza y oportunidades. Cada palabra que pronuncia es una declaración sobre quién es usted. Los demás lo evalúan no solo por cómo actúa, sino también por lo que dice. Si su lenguaje refleja debilidad, inseguridad o desorden, aunque sus acciones intenten demostrar lo contrario, ya habrá perdido terreno. Porque las palabras son ventanas a su carácter. Y un hombre que quiere prosperar debe ser consciente de que hay frases que jamás deben salir de su boca. La primera de ellas es, no puedo. Decir no puedo es condenarse antes de intentarlo. Es una confesión de derrota que lo programa a vivir limitado.
Cada vez que pronuncia esas dos palabras, está entrenando a su mente a renunciar, a aceptar barreras que quizá ni siquiera existen. Un hombre disciplinado nunca dice no puedo, dice ¿cómo puedo? Cambia la pregunta, cambia la actitud, cambia el destino, porque el mundo siempre respeta a quien busca soluciones, no a quien se rinde antes de empezar. Otra frase que jamás debe decir es no es mi culpa. Esa excusa mata el respeto de inmediato. Un hombre que evade la responsabilidad demuestra debilidad. Puede creer que está protegiendo su imagen, pero en realidad la destruye, porque al culpar a otros está declarando que no tiene control sobre su vida. Y si no tiene control, ¿cómo podría liderar, prosperar o influir? El éxito requiere propiedad absoluta de sus actos, de los logros y de los errores. Cuando asume la responsabilidad, incluso de lo que no salió bien, gana credibilidad. Los demás saben que pueden confiar en usted, pero cuando se deslinda, pierde el único activo que nunca se recupera fácilmente: la confianza. También debe eliminar de su vocabulario la frase siempre ha sido así. Decir esto es justificar la mediocridad, es encadenarse a la rutina sin posibilidad de mejora. Es la manera más rápida de demostrar que no tiene ambición ni apertura al cambio. El hombre que dice siempre ha sido así, está declarando que prefiere quedarse en lo conocido aunque sea malo antes que arriesgarse a crecer. Esa frase es el sello de la conformidad. Un hombre que quiere respeto y éxito jamás debe usarla. En su lugar, debe entrenar su mente a preguntar ¿cómo puedo hacerlo mejor? Porque el que busca mejorar, evoluciona. El que se resigna, se apaga. Finalmente hay otra frase igual de destructiva: no vale la pena. Pronunciarla es admitir que no tiene visión. Es renunciar antes de entender el valor de lo que podría obtener. Un hombre que descarta oportunidades con esas palabras demuestra que vive guiado por la comodidad, no por la disciplina, porque muchas veces lo que más vale la pena es precisamente lo que exige más esfuerzo. El éxito nunca viene envuelto en facilidad, viene envuelto en retos, y quien dice no vale la pena se está declarando incapaz de sostener esos retos. Esa mentalidad lo condena a quedarse siempre en lo pequeño. Controle sus palabras como controla sus actos, porque lo que diga hoy puede abrirle puertas mañana o cerrárselas para siempre. Cada frase es una semilla, y usted elige si planta semillas de poder o de derrota. Un hombre disciplinado nunca pronuncia palabras que lo encadenen, solo usa palabras que lo fortalezcan. Y esa diferencia lo separa de la multitud que habla por hablar y lo acerca al círculo reducido de hombres que inspiran, lideran y prosperan. El poder de sus palabras no termina en lo que otros escuchan, también moldea lo que usted cree de sí mismo. Cuando repite frases de debilidad, aunque sea en broma o en desahogo, su mente las registra como verdades, y poco a poco esas verdades se convierten en la base de su identidad. Esa es la razón por la que hay cosas que jamás debe permitirse decir, porque lo que pronuncia lo programa. Un hombre que busca respeto y grandeza no puede permitirse sembrar en su interior semillas de derrota. Debe usar sus palabras como herramientas de construcción, no como armas que lo destruyen. Una frase que nunca debe salir de su boca es imposible. Cada vez que lo dice se coloca un muro mental que lo detiene antes de empezar. La historia entera está llena de ejemplos de hombres que lograron lo que todos llamaban imposible. La electricidad, los vuelos, la tecnología que hoy usamos eran considerados fantasías. Si alguien hubiera aceptado esas dos palabras, nada habría cambiado. Al decir es imposible, está confesando que su visión es débil. El hombre que prospera nunca dice es imposible. Dice, ¿qué necesito para hacerlo posible? Esa es la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Otra frase prohibida es, eso no es justo, la vida no es justa, nunca lo será. Pero quejarse de la injusticia lo encierra en la victimización. Un hombre que repite no es justo está declarando que necesita condiciones perfectas para actuar, y esas condiciones nunca llegarán. El respeto se gana cuando enfrenta la vida tal como es, no como desearía que fuera, cuando en lugar de quejarse busca ventaja, cuando transforma el obstáculo en oportunidad. La queja es el lenguaje de los débiles, la adaptación es el lenguaje de los fuertes. También debe evitar la frase yo ya lo sé todo. Esta es una de las más destructivas porque cierra la puerta al aprendizaje. El hombre que se cree completo deja de crecer, y al dejar de crecer empieza a morir lentamente. Decir ya lo sé es el reflejo de un ego frágil, no de una verdadera fortaleza. Un hombre disciplinado nunca deja de aprender porque entiende que cada día hay algo nuevo que puede perfeccionarlo. La humildad para escuchar, para estudiar, para mejorar, es lo que lo mantiene relevante y poderoso. El que dice ya lo sé, se congela
y el mundo lo supera. Finalmente, nunca pronuncie la frase siempre fracaso. Esa declaración es devastadora porque se convierte en profecía. Cuando su mente escucha esa afirmación, empieza a buscar confirmación en cada tropiezo y convierte cada intento en prueba de que tiene razón. Y así refuerza un círculo de derrota. Un hombre disciplinado nunca dice siempre fracaso. Puede reconocer errores, sí, pero siempre con la convicción de aprender. Cambia la frase por cada fracaso me acerca al éxito. Esa simple variación transforma su perspectiva y lo impulsa a seguir avanzando en lugar de rendirse. Recuerde, sus palabras no son neutrales. Cada una lo fortalece o lo debilita. Cada una lo acerca a su meta o lo aleja de ella. El hombre que quiere respeto y abundancia debe vigilar lo que sale de su boca con la misma firmeza con la que vigila sus actos, porque su vida entera es un reflejo de lo que se permite decir. El hombre que no controla lo que dice termina siendo esclavo de su propia lengua. Puede trabajar duro, ser inteligente, incluso tener talento, pero una sola frase mal dicha puede destruir la credibilidad que le costó años construir. Por eso debe comprender que hay expresiones que nunca deben salir de su boca, porque cada vez que las pronuncia erosiona su respeto y alimenta una identidad débil. El éxito no solo se mide en lo que logra, también en lo que calla. Y callar lo destructivo es una forma de disciplina que lo separa de los que hablan sin pensar. Una de esas frases que jamás debe pronunciar es "no soy suficiente". Puede que la piense en silencio, puede que la diga en momentos de frustración, pero convertirla en palabra hablada es reforzarla en su mente y transmitirla a los demás. Cada vez que lo dice, está confesando inseguridad, y la inseguridad huele a debilidad. Los demás perciben esa fragilidad y lo tratan en consecuencia. Si quiere respeto, debe prohibirse declarar que no es suficiente. Incluso cuando tenga dudas, debe afirmarse lo contrario. Soy capaz, estoy preparado, puedo aprender lo que me falta. La mente responde a lo que escucha de su propia voz. Otra frase peligrosa es: eso no es mi problema. Con esas palabras se quita responsabilidad y se vuelve prescindible. Los hombres que dicen no es mi problema nunca se convierten en líderes porque demuestran que solo piensan en lo propio. Pero el éxito y la influencia llegan a quienes asumen más de lo que les corresponde, a quienes solucionan aunque no se les pida, a quienes agregan valor en cada situación. La diferencia entre un mediocre y un líder está en esta actitud. El mediocre evade, el líder asume. Nunca se permita alejarse de un reto con esa frase en la boca. También debe evitar siempre decir, así soy yo, no voy a cambiar. Esta declaración es un muro que bloquea el crecimiento. Es el lenguaje de los conformistas, de los que prefieren quedarse con sus defectos antes que hacer el esfuerzo de transformarse. El hombre que quiere prosperar nunca justifica sus limitaciones, las enfrenta y las supera. Decir, así soy yo, es aceptar la mediocridad como destino. La disciplina exige decir, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo evolucionar. Esa mentalidad lo mantiene en movimiento y le abre puertas que los conformistas jamás cruzarán. Y finalmente debe eliminar de su vocabulario la frase no tengo tiempo. Esta es una de las excusas más comunes y una de las más destructivas. Porque la verdad es que todos tienen el mismo tiempo, 24 horas al día. La diferencia está en cómo lo administran. Decir no tengo tiempo es confesar que no sabe organizarse, que no controla su agenda, que ha permitido que lo urgente gobierne sobre lo importante. El hombre disciplinado nunca dice que no tiene tiempo, dice no lo estoy priorizando. Y en esa frase se esconde la clave. El control de sus prioridades es lo que determina sus resultados. Cada una de estas frases es un veneno silencioso. Cuando las pronuncia, debilita su carácter y reduce su credibilidad. Por eso, debe vigilarlas con la misma intensidad con la que cuida sus hábitos. Porque las palabras que dice terminan moldeando la vida que vive. Y si aprende a callar lo que lo limita y a hablar solo lo que lo fortalece, construirá una reputación sólida, una identidad firme y un destino mucho más grande del que jamás imaginó. El hombre que aspira a crecer debe aprender a cerrar la puerta a ciertas palabras, porque cada frase que suelta sin pensar lo encadena a una vida más pequeña de la que merece. Usted no puede proclamarse fuerte y al mismo tiempo repetir frases de debilidad. No puede declararse disciplinado y justificar sus errores con excusas vacías. Las palabras deben estar alineadas con la identidad que desea construir, y si quiere respeto, éxito y abundancia, debe reconocer cuáles expresiones destruyen su influencia y erradicarlas por completo de su vida. Una de ellas es demasiado tarde para mí. Nada puede ser más autodestructivo que condenarse a sí mismo con esa sentencia. Decirlo es confesar resignación, es aceptar que no habrá crecimiento, que todo terminó.
Y mientras repita esas palabras, su mente dejará de buscar caminos porque ya aceptó que no existen. El hombre disciplinado jamás habla de demasiado tarde. Entiende que mientras respira puede levantarse, aprender, mejorar y volver a empezar. El éxito no se mide en la edad, se mide en la voluntad. Otra frase que debe eliminar es: eso no es para gente como yo. Cada vez que la pronuncia, está declarando que pertenece a una categoría inferior, que hay cosas que están reservadas para otros y que usted jamás podrá alcanzarlas. Esas palabras encierran una creencia de escasez que lo condena a vivir limitado. El hombre que prospera jamás se pone a sí mismo en esa jaula. Declara que todo lo que existe está disponible para quien tiene disciplina, carácter y constancia, porque el éxito no discrimina. Sigue al hombre que lo trabaja, no al que se excluye con palabras de derrota. También debe prohibirse decir: no vale la pena intentarlo. Esa es la voz de la cobardía disfrazada de lógica. Cuando lo pronuncia, en realidad está diciendo: no quiero esforzarme. Lo que no vale la pena es quedarse de brazos cruzados, porque cada intento, aun cuando falle, fortalece su carácter. Cada vez que se dice a sí mismo que no vale la pena, se está robando una lección, una oportunidad de crecer. El hombre disciplinado entiende que siempre vale la pena intentarlo, porque el intento lo convierte en alguien más fuerte, más sabio y más capaz. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarle algo importante. Si este mensaje resuena con usted, suscríbase a este canal. Este es un espacio donde entrenamos la mente y el carácter para alcanzar más de lo que el promedio cree posible. Y quiero hacerle una pregunta que lo invito a responder en los comentarios. ¿Qué frase negativa siente que más se repite a sí mismo y que necesita eliminar de inmediato? Reconocerlo es el primer paso para recuperar poder sobre sus palabras. Recuerde que las frases que repite se convierten en creencias, y las creencias en acciones. Cada palabra es como una orden que su mente ejecuta. Si pronuncia derrota, vivirá derrota. Si pronuncia poder, vivirá poder. Un hombre disciplinado no se permite el lujo de hablar contra sí mismo. Se entrena a usar las palabras como escalones, no como cadenas. Y esa disciplina verbal es lo que lo coloca en un nivel de respeto y fuerza que otros jamás alcanzarán. Las palabras que usted pronuncia no son inocentes, son decretos que su mente registra como verdades. Cada vez que habla, está construyendo o destruyendo algo en su interior y en su entorno. Por eso, si realmente quiere convertirse en un hombre respetado y exitoso, debe eliminar de raíz frases que lo reducen, que lo debilitan, que lo presentan como alguien sin control. Porque la vida le devuelve exactamente la energía que proyecta, y esa energía viaja primero en forma de palabras. Una de las frases más dañinas es: no tengo suerte. Cada vez que la pronuncia, se programa para rendirse. Porque detrás de esas 3 palabras hay un mensaje oculto: mi vida no depende de mí, depende del azar. Esa mentalidad lo convierte en víctima de las circunstancias y lo aparta de la acción. El hombre disciplinado jamás habla de suerte, habla de disciplina, de trabajo, de constancia. Entiende que lo que otros llaman suerte es en realidad el resultado de años de esfuerzo invisible. Cada vez que repite "no tengo suerte", está negando su propio poder. Otra frase prohibida es: no me importa. Puede parecer pequeña, pero revela apatía y falta de compromiso. Un hombre que dice "no me importa" pierde respeto automáticamente porque transmite indiferencia hacia lo que lo rodea, y nadie confía en alguien indiferente. El respeto se construye demostrando interés, responsabilidad y pasión, incluso en lo que parece pequeño. Decir "no me importa" es apagar su influencia antes de encenderla. El hombre disciplinado jamás la usa. En su lugar se pregunta: ¿qué puedo aprender o aportar aquí? Esa pregunta lo distingue. También debe evitar la frase "siempre me pasa lo mismo". Esa es una declaración de victimismo. Es aceptar que su vida está condenada a repetir ciclos de fracaso. Al decirla, entrena a su mente para confirmar esa supuesta maldición, y todo lo que vive después lo interpreta como prueba de que tenía razón. Esa frase encierra resignación. El hombre disciplinado nunca acepta vivir atrapado en un patrón negativo. Reconoce los errores, aprende y se mueve con más fuerza. Cambia la queja por una afirmación: cada día aprendo y mejoro mis resultados. Esa mentalidad lo impulsa hacia adelante en lugar de hundirlo. Finalmente, debe eliminar de su vocabulario la frase "eso no me va a salir". Pronunciarla es renunciar de antemano, es cortarse las alas antes de intentar volar. El hombre que dice eso demuestra que su confianza depende más del miedo que de la preparación. En lugar de repetir esa frase, debe entrenar su mente a decir "voy a aprender hasta que lo logre". Porque nadie nace experto, todos comienzan siendo principiantes. La diferencia está en quién se rinde con palabras de derrota y quién se sostiene con palabras de determinación.
Controle lo que sale de su boca con la misma disciplina con la que controla sus actos, porque las frases que pronuncia hoy son la profecía de lo que vivirá mañana. Y un hombre que aspira a respeto y abundancia nunca se da el lujo de hablar contra sí mismo. Se entrena a hablar como un líder, aunque aún esté construyendo su camino. Y con ese hábito convierte cada palabra en un escalón hacia una vida más grande. El lenguaje que utiliza todos los días es un espejo de su carácter. Lo que dice lo expone con más claridad que lo que pretende mostrar con gestos o silencios. Y aunque pueda pensar que ciertas frases son inofensivas, lo cierto es que cada palabra que pronuncia envía un mensaje directo al mundo y, lo más importante, a usted mismo. Si quiere convertirse en un hombre de respeto, influencia y poder, debe eliminar cualquier palabra que lo proyecte como débil, negativo o derrotado. Porque la disciplina no solo se entrena en lo que hace, también en lo que permite que salga de su boca. Una de esas frases que jamás debe pronunciar es, no es mi culpa, es culpa de. Culpar a otros es el acto más evidente de debilidad. Puede que incluso tenga razón, pero al declararlo en voz alta está mostrando que no tiene control, que necesita señalar para no asumir responsabilidad. Y el respeto se construye sobre lo opuesto, sobre hombres que dicen, sí, pasó bajo mi mirada y lo corregiré. La diferencia entre un líder y un mediocre está en esa frase. El mediocre señala, el líder asume. Otra expresión destructiva es, yo siempre tengo mala suerte. Esa declaración se convierte en profecía. Cada vez que la pronuncia, entrena a su mente a ver solo problemas, a interpretar cada tropiezo como confirmación de que el mundo está en su contra, y una vez que su mente lo cree, lo proyecta en cada acción. Deja de arriesgarse, de intentar, de buscar oportunidades, porque ya se convenció de que no vale la pena. El hombre disciplinado nunca pronuncia esas palabras. Puede reconocer que las cosas no salieron bien, pero siempre se afirma, aprendo de esto y avanzo más fuerte. Esa diferencia mental es la que separa a los que se hunden de los que ascienden. También debe borrar de su vocabulario la frase, así soy y no voy a cambiar. Esa es la confesión de un conformista. Es el lenguaje de quien prefiere quedarse en lo malo conocido antes que esforzarse por mejorar. Nadie respetará a un hombre que se justifica con esas palabras, porque demuestran que está más atado a su comodidad que a su crecimiento. El hombre disciplinado jamás dice así soy. Dice estoy en proceso de mejora constante. Esa declaración lo mantiene abierto al aprendizaje y le permite evolucionar con el tiempo. Finalmente, evite siempre la frase yo no sirvo para eso. Pronunciarla es ponerse un límite innecesario, es reconocer derrota antes de haber intentado. Esa frase entrena a su mente para cerrarse a posibilidades, para ni siquiera explorar caminos que podrían transformar su vida. Un hombre que busca grandeza nunca dice no sirvo, dice voy a aprender hasta dominarlo. Porque todos los que hoy son expertos un día fueron principiantes. La diferencia está en que no se bloquearon con palabras de derrota. Recuerde esto, cada frase que suelta se convierte en una orden silenciosa para su mente. Y esa orden repetida una y otra vez se convierte en identidad. Si su vocabulario está lleno de excusas, vivirá en excusas. Si está lleno de afirmaciones de poder, vivirá con fuerza. Un hombre disciplinado cuida sus palabras como cuida su tiempo, porque sabe que cada palabra mal dicha es una inversión perdida y cada palabra bien dicha es una semilla de respeto y abundancia. Un hombre que busca respeto y grandeza debe comprender que las palabras no son neutras, son armas o son herramientas. Con ellas puede construir confianza, autoridad y admiración, o puede destruir todo eso en segundos. Muchas veces no pierde oportunidades por falta de capacidad, sino por lo que dijo en el momento equivocado. Por eso, hay frases que nunca deben salir de su boca, porque cada vez que las pronuncia, se rebaja frente a los demás y frente a sí mismo. Dominar el lenguaje es parte de dominar la vida. Una de esas frases es, eso no es mi responsabilidad. Con esas palabras se coloca automáticamente en la categoría de hombres mediocres, los que evaden, los que huyen, los que prefieren la comodidad a la responsabilidad. Un líder nunca se deslinda aunque el problema no sea suyo. Asumir y ayudar a resolver lo que está frente a usted lo convierte en alguien confiable, en alguien al que otros seguirán sin dudar. Pero el hombre que vive repitiendo no es mi responsabilidad jamás tendrá influencia porque demuestra que ni siquiera puede sostener lo propio. Otra frase que debe desterrar de su vocabulario es yo no sirvo para nada. Puede sonar a desahogo en momentos de frustración, pero es una sentencia que programa su mente a creer en su inutilidad. Y una vez que lo cree, actuará en consecuencia. Aceptará menos, se conformará con poco, se hundirá en la mediocridad. El respeto empieza por lo que usted se dice a sí mismo. Y nadie respetará a un hombre que se declara incapaz.
Si se siente débil, cámbielo por estoy aprendiendo, me estoy fortaleciendo. Pronto lo lograré. La diferencia entre seguir hundido y levantarse está en esas palabras. También es devastadora la frase, así nací y así moriré. Esa declaración es una renuncia al cambio, un pacto con la mediocridad. La vida está hecha para crecer, para evolucionar, para transformarse. Decir que nació de una forma y morirá igual es aceptar que no tiene control sobre su destino, y esa creencia mata cualquier intento de mejora. Un hombre disciplinado jamás habla de esa manera. Su lenguaje es de transformación, de mejora constante, de evolución diaria. Su frase es, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo convertirme en alguien más fuerte. Finalmente debe borrar para siempre la frase, siempre me equivoco. Decirlo lo encierra en un ciclo de fracaso perpetuo. Cada error se convierte en una confirmación de su supuesta incapacidad y así se convence de que no puede aspirar a más, pero un hombre fuerte nunca declara derrota con sus labios. Reconoce que se equivocó, pero lo enmarca de manera distinta. Aprendí algo nuevo, ahora estoy más cerca de hacerlo bien. Ese cambio en la declaración lo entrena a seguir avanzando en lugar de detenerse. Recuerde que los demás no solo lo juzgan por sus resultados, lo juzgan también por sus palabras. Y usted mismo se programa con lo que repite. Cada frase es una profecía. Y si quiere un futuro de respeto, poder y abundancia, debe vigilar cada palabra que sale de su boca. Porque un hombre disciplinado no habla para excusarse, habla para fortalecerse. No habla para justificarse, habla para liderar. Y esa diferencia lo eleva por encima del resto. El hombre que no vigila sus palabras termina debilitando todo lo que construye con esfuerzo. Puede tener talento, trabajar con disciplina, mostrar resultados, pero si su lenguaje refleja inseguridad, queja o resignación, los demás lo perciben y su credibilidad se derrumba. Por eso, si quiere convertirse en alguien respetado y confiable, debe prohibirse frases que lo reduzcan y lo coloquen en el papel de víctima. Porque cada vez que abre la boca, está mostrando su mentalidad, y nadie sigue a un hombre que se expresa como derrotado. Una de las frases más destructivas que jamás debe pronunciar es, no es justo. Esta es la declaración típica de quienes viven en la queja. La vida no es justa, nunca lo ha sido. Creer que lo será es una ilusión peligrosa. El hombre que repite no es justo se convence de que necesita condiciones perfectas para avanzar, y esas condiciones nunca existen. Un hombre disciplinado acepta la vida tal como viene y extrae ventaja incluso de lo difícil. Mientras otros se hunden en quejas, él se fortalece enfrentando la realidad. Esa mentalidad lo convierte en alguien confiable y poderoso. Otra frase prohibida es, no tengo oportunidades. Cada vez que la pronuncia, se programa para ignorar las que sí existen. El mundo está lleno de oportunidades, pero no siempre vienen disfrazadas de facilidad. A menudo aparecen como retos, como problemas que resolver, como trabajos que nadie quiere hacer. El hombre que dice que no tiene oportunidades en realidad está diciendo que no quiere esforzarse. En cambio, el hombre disciplinado repite, yo creo mis oportunidades. Y con esa mentalidad ve posibilidades donde otros ven barreras. También debe eliminar la frase, ya lo intenté y no funcionó. Esta expresión lo ata al fracaso como si fuera definitivo. Un intento fallido no significa que no se pueda, significa que aún no encontró la manera correcta. Cada hombre exitoso tiene una historia de fracasos detrás, pero ninguno de ellos se permitió declarar con su boca que ya no valía la pena. El hombre disciplinado transforma cada tropiezo en aprendizaje y repite con convicción, si falló, lo haré de nuevo, pero mejor. Esa mentalidad lo separa del promedio que se rinde al primer obstáculo. Finalmente debe borrar de su vocabulario la frase, no es mi culpa, porque culpar a otros es la excusa más barata. Decirlo es declarar que no tiene control sobre su vida. El respeto se gana cuando asume responsabilidad, no cuando la evade. Incluso si no fue directamente responsable, un hombre fuerte siempre se pregunta, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Esa actitud lo convierte en líder. La excusa lo convierte en esclavo. Recuerde, cada palabra que pronuncia revela su carácter y programa su futuro. Si habla con quejas y excusas, vivirá limitado. Si habla con fuerza y responsabilidad, vivirá en abundancia. Un hombre disciplinado se entrena a callar lo que lo encadena y a pronunciar solo lo que lo impulsa. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo coloca en un nivel que la mayoría jamás alcanzará. Porque el respeto no se exige, se gana también con el poder de sus palabras. Las palabras que pronuncia son como contratos invisibles con su futuro. Cada vez que dice algo con convicción, su mente lo registra como una orden, y esa orden condiciona sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Por eso,
Debe tener un cuidado extremo con lo que declara en voz alta. Hay frases que parecen inofensivas, incluso normales, pero que en realidad son veneno disfrazado. Y un hombre que aspira a grandeza no puede permitirse beber de ese veneno todos los días. El éxito exige disciplina también en el lenguaje, porque lo que repite con su boca se convierte en la realidad que vive con sus manos. Una de esas frases que nunca debe decir es: no soy bueno en nada. Esa es una sentencia de muerte a su confianza. Nadie nace siendo experto, todo se aprende, todo se entrena. Al repetir esta frase está declarando que no tiene valor, y cuando lo cree, empieza a actuar como si fuera cierto. El respeto de los demás empieza por el respeto propio, y nadie respetará a un hombre que se declara inútil. En lugar de eso debe afirmarse: puedo aprender cualquier cosa que me proponga. Esa mentalidad lo impulsa a mejorar en lugar de rendirse. Otra expresión destructiva es: no tengo remedio. Con esas palabras se entrena a sí mismo a aceptar una vida de mediocridad. Se coloca un techo y tira la llave. Nadie que diga eso logra algo grande porque ya se convenció de que no puede cambiar. El hombre disciplinado jamás se rinde de esa manera. Aunque tenga defectos, aunque falle, siempre se afirma: puedo mejorar, puedo transformarme, puedo convertirme en alguien más fuerte. Esa declaración lo mantiene en movimiento y le impide quedarse atrapado en la resignación. También debe prohibirse decir: todos están en mi contra. Esa frase es la voz del victimismo. Cuando la pronuncia, coloca a todo el mundo en el papel de enemigo y se coloca a sí mismo en el papel de víctima indefensa. Pero la verdad es que nadie prospera desde esa posición. Al repetirla, está dándole a los demás un poder que no deberían tener sobre su vida. El hombre disciplinado nunca habla así. Entiende que puede haber obstáculos, pero también entiende que tiene el poder de superarlos. Declara: puedo avanzar a pesar de las dificultades. Esa es la diferencia entre estancarse y crecer. Finalmente, evite siempre decir: no tengo nada que ofrecer. Esa frase encierra la idea de que su vida carece de valor, y eso es una mentira peligrosa. Cada hombre tiene talentos, experiencias, habilidades que puede aportar. El problema no es la ausencia de valor, es la falta de disciplina para descubrirlo y desarrollarlo. Decir: no tengo nada que ofrecer, lo apaga. Decir: puedo aportar y estoy en proceso de crecer, lo enciende. Su vida no se mide por lo que aún no tiene, sino por lo que decide trabajar. Recuerde, cada palabra que pronuncia frente a los demás o frente a sí mismo es una semilla. Siembra debilidad y cosechará mediocridad. Siembra fuerza y cosechará respeto y abundancia. Por eso, un hombre disciplinado nunca se permite hablar como derrotado. Sus palabras son coherentes con la grandeza que está construyendo. Y esa coherencia es lo que lo separa de los que se conforman y lo coloca en el camino de quienes conquistan. Las últimas palabras que debe borrar para siempre de su vocabulario son aquellas que, aunque pequeñas, lo condenan a una vida de mediocridad. Porque no solo destruyen su reputación frente a los demás, destruyen algo mucho más grave: su confianza interna. Y cuando un hombre pierde la confianza en sí mismo, pierde todo. No importa cuánto talento tenga, cuánto se esfuerce o cuántos recursos estén a su disposición. Si lo que se repite son frases de derrota, su mente lo llevará a fracasar antes incluso de intentarlo. Por eso, la disciplina verbal es un requisito indispensable para quien desea prosperidad, respeto y abundancia. Una de las frases más tóxicas que jamás debe decir es: no vale la pena seguir intentando. Con esas palabras está cerrando la puerta a toda posibilidad de éxito. Los hombres que alcanzan grandeza fallan más veces de las que los demás se atreven a empezar. Cada intento fallido es parte del camino, no un final. Al decir que no vale la pena, está confesando que prefiere rendirse antes que aprender. El hombre disciplinado jamás lo declara. Cambia esa frase por: cada intento me acerca más a la victoria. Esa es la mentalidad que lo mantiene en movimiento. Otra frase que destruye su fuerza es: yo no puedo cambiar. Declarar esto es renunciar a la transformación. Es aceptar que sus defectos lo gobernarán para siempre. Nadie respeta a un hombre que se niega a mejorar. El crecimiento es una obligación, no una opción. Y aunque cambiar duele, el dolor de la transformación es siempre mejor que el dolor de la resignación. Cada vez que sienta la tentación de repetir esas palabras, recuerde: el hombre que se disciplina es capaz de reinventarse tantas veces como sea necesario. También debe prohibirse para siempre decir: soy un fracaso. Esa frase no solo es falsa, es un veneno que lo paraliza. El fracaso no es una identidad, es un evento, y los eventos siempre pueden cambiar. Cada error es una lección, cada tropiezo una oportunidad de crecer. El hombre que se define como un fracaso
se condena a vivir como tal. El hombre que se define como aprendiz se prepara para levantarse. La diferencia entre uno y otro está en la frase que decide pronunciar. Y la más peligrosa de todas es, no tengo futuro. Porque cuando esas palabras salen de su boca, su mente deja de buscar caminos. Esa declaración cierra los ojos a toda posibilidad, lo entrena a vivir sin propósito y lo convierte en su propio enemigo. Ningún hombre disciplinado se permite esa traición. Su frase debe ser, mi futuro depende de mí, y lo estoy construyendo con cada decisión de hoy. Esa afirmación lo obliga a asumir control, a actuar con propósito, a sostener la esperanza en acción. Recuerde con absoluta claridad, su vida entera se moldea con las palabras que repite. Lo que declare en voz alta se convertirá en lo que su mente obedece en silencio. Un hombre que quiere respeto jamás se da el lujo de hablar contra sí mismo. Elimina el lenguaje de derrota, entrena su boca para pronunciar solo palabras de poder y verá cómo poco a poco su carácter, sus decisiones y sus resultados se transforman. Porque el éxito no se construye solo con acciones, también con palabras. Y cuando sus palabras y sus acciones se alinean en disciplina, el respeto, la abundancia y la grandeza se convierten en consecuencias inevitables.